Buenas amados amigos, bienvenidos una vez más al canal de Pequeña Piedra, el canal de recomendaciones de contenido cristiano de alta calidad. En esta ocasión seguimos con la serie Saga de Comentarios y hoy les traemos el comentario de William MacDonald. Espero que sea de bendición a tu vida y bienvenidos a este video. Este comentario es la compilación de los escritos de William MacDonald, relativamente un contemporáneo autor y escritor cristiano, nacido en 1917 y fallecido recientemente en 2007. Este material es la culminación de trabajo de 4 décadas de estudio paciente y dedicación constante por parte de uno de los más grandes y reconocidos y admirados exegetas del siglo XXI. Fue un teólogo y maestro afín a los hermanos libres y autor de más de 84 libros publicados, además de haber sido el presidente de Mouse Bible College. Este comentario abarca tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, algo que es poco usual en este tipo de obras, puesto que al ser tan abarcativas se teme a no concluir en un solo tomo, pero esta versión ha podido romper con ese paradigma y en una sola obra tenemos el análisis riguroso de toda la Biblia. El cuerpo del comentario desarrolla versículo a versículo, pero presenta todo el material expositivo organizado a modo de bosquejo mediante títulos y subtítulos de manera que sea útil y práctico para el predicador. Como un punto de interés a debatir, creo yo que es uno de los mejores comentarios bíblicos contemporáneos que tenemos. Es conciso y es directo, pero es muy exhaustivo y con muy buenas explicaciones doctrinales. No se detiene tanto en los detalles como MacArthur, por ejemplo, que si vas a leer MacArthur sabes que te tienes que sentar y tienes que pasar tiempo leyendo todo el contexto, las explicaciones históricas y demás. En este caso tenemos un comentario muy puntual que va al grano. Y si deseas consultar sobre algún tema o pasaje difícil, no hace de la vista gorda y lo desarrolla de manera excelente. Es algo muy bueno. Su punto fuerte radica en la combinación perfecta de la exégesis analítica con los pensamientos devocionales. Sus principales cualidades son su claridad. Desarrolla y desilvana de manera erudita los temas más complicados y los conceptos teológicos más difíciles, haciéndolos claros y comprensibles a cualquier lector. Su apertura, a pesar de haber sido escrito por un autor conservador y desde una perspectiva conservadora, los puntos de vista que tiene los defiende de una manera magistral y presenta también posiciones teológicas distintas e incluso opuestas a su punto de vista, y lo hace de una manera impresionante. Y por último, su característica más importante, y dentro de mi opinión personal, es por qué lo puse como uno de los mejores, si es que no es el mejor comentario bíblico de un solo tomo que tenemos, es por sus aplicaciones prácticas, y lo voy a cargar así porque está pesado. Una vez analizado el pasaje y extraída su enseñanza, desarrolla de manera práctica y hace una aplicación constante de la misma a los problemas comunes en la iglesia del siglo XXI como a la sociedad actual. Te lo súper recomiendo. Y bueno, antes de empezar con las reviews de las hojas más importantes y ver unos ejemplos de esta obra, te recuerdo que estamos en la saga de comentarios y ya hemos hecho muchos otros reviews de comentarios bíblicos como Matthew Henry, MacArthur, Samuel Pérez Milos y otros autores relevantes y sagas de comentarios importantes. Te animo a que puedas verlos en la lista, en los links que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video, para que los cheques, obviamente, luego de haber visto este video. Recuerda también seguirnos en Facebook o en Instagram, acá abajo también te dejo los links, y recordá apoyar con un me gusta a este video. Sabes que a mí me ayudas muchísimo y me animas a seguir subiendo contenido para este canal. El canal donde siempre encontrarás buenas recomendaciones literarias. Sin más preámbulo, vamos a empezar con esta review. Y bien, hermanos, acá tenemos el comentario de William MacDonald, Antiguo y Nuevo Testamento, 2 tomos en uno. Tenemos la tapa distinguida, tenemos acá el lomo del libro donde nos hace una pequeña recopilación también de lo que es esto, 2 tomos en uno, el nombre, la obra completa y la editorial CLIE. Acá atrás tenemos una pequeña reseña de lo que es de diferentes autores como John MacArthur, Criswell o Warren Wiersbe. Tenemos diferentes opiniones sobre este compilado, realmente muy edificante. Y vamos a empezar con lo que es las hojas. Acá tenemos la página de respeto, luego de eso pasamos a lo que sería la portada, la portadilla con la editorial CLIE,
Y más adelante pasamos con la página de legales, que es lo primero que aparece, y el contenido. Acá tenemos una lista entera de qué es lo que sucede a lo largo de todo este libro, qué es lo que tiene, ¿no?, este libro, y las diferentes páginas donde los podemos llegar a ubicar. Después tenemos el prefacio del autor de parte de William MacDonald, donde empieza a explicar el propósito que tiene todo esto y lo que ha sido esta obra en general, ¿no?, la composición. Después tenemos una parte de la introducción del editor, donde te da una idea de qué son el comentario bíblico, los tipos de comentarios que existen y cómo se utiliza a grosso modo este libro. Acá tenemos unas pequeñas notas para que tú puedas entender cómo poder sobrellevar la lectura de este material, las abreviaturas, donde tenemos algunas paráfrasis, las transliteraciones de algunas palabras, el alfabeto hebreo. Está bueno, es muy edificante como para poder entrar en calor. Tenemos las palabras griegas y acá tenemos algo que se repite continuamente: introducción al Antiguo Testamento. Tenemos pequeñas introducciones a grosso modo: introducción al Antiguo Testamento, obviamente al Nuevo, introducción a libros poéticos, introducción al Pentateuco. Cada grande parte de la Biblia está con una gran introducción donde te empieza a explicar algunos datos muy interesantes y relevantes para entender un poco de dónde viene y cuál es el origen, ¿no? En este caso, qué significa Antiguo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, lo que es los libros apócrifos que fueron surgiendo, los autores, las fechas, a modo amplio para poder comprender qué estamos estudiando. Y algo que hace MacDonald todo el tiempo es añadir notas. Esto me encanta porque vos podés ir a la fuente del cual él está basándose para decir ciertas cuestiones, o si toma algún material para poder hacer alusión, tenemos la fuente ahí al final de cada uno de sus textos. Acá tenemos la introducción al Pentateuco. Todo esto son introducciones, es solo a grosso modo para poder entender un poco qué es lo que tiene. La fragmentación a nivel documentario empieza a explicar un poco lo que es la gramática que se emplea, la fecha del Pentateuco, el autor del Pentateuco y algunas cuestiones y las notas. Acá tenemos Génesis, nuevamente estamos en introducción, aún no es el comentario en sí, todos son introducciones, es muy interesante cómo lo va planteando y un gran bosquejo de Génesis, eso está bueno. Después empezamos con el comentario, a partir de acá es el comentario bíblico. ¿Cómo se desarrolla el comentario bíblico? Empezamos por grandes títulos, los primeros años de la tierra, dice, y te abarca entre paréntesis los versículos que va a tomar, en este caso del capítulo 1 al 11, o sea, de acá en más el punto 1, todas las hojas que seguirán van a desarrollar del capítulo 1 al 11 y ese es su título. Acá A, después seguimos con B, con C y vemos con pequeños subtítulos que te los subdivide para poder comprender de mejor manera. Acá tenemos la creación, capítulo 1 y 2. Y esto está desarrollado acá. Este bosquejo grande es lo que vamos a ver a continuación en escritura. Por ejemplo, el punto 1, acá dice los primeros años de la tierra, que es esto. Y tenemos A, B, C, D hasta el H, con diferentes títulos y diferentes secciones de la Biblia que va tomando. Y esto va a ser desarrollado. Como bien vemos, acá todo lo que está en negrita es el verso bíblico, es el texto. Y todo lo que está, bueno, no está en negrita, es todo lo que el autor va añadiendo y va explicando. Realmente, como te digo, es breve, porque en sí, capítulo 1 y 2 de Génesis lo resumimos hasta acá. Es decir, en una hoja y un octavo ya tenemos Génesis 1 y 2. Como te digo, es breve, pero es conciso y va al punto, así que eso está bueno. Después, punto B, la tentación y la caída, capítulo 3, y lo desarrolla acá. Punto 4, Caín y Abel. Punto 5, capítulo 5, Seth y sus descendientes, y lo desarrolla en breves partes. Como te digo, lo que hace mucho punto MacDonald es hace énfasis en explicar doctrina y en aclarar ciertas cuestiones y hacerlo muy práctico para nosotros. Eso está bueno y podría decir incluso que tiene una superioridad por sobre Matthew Henry en esos aspectos. Obviamente Matthew Henry es mucho más grande, pero en este caso es más conciso, directo y aplicativo. Acá tenemos, por ejemplo, vemos una ilustración y lo que significa esta ilustración. Tenemos ese tipo de material a lo largo de todo el material. Acá vamos a encontrar, por ejemplo, pequeñas anotaciones que hace el autor a modo de bosquejos. Por ejemplo, acá habla de los pactos principales de las escrituras. Acá está fuera del comentario, es decir, no está hablando sobre el desarrollo del comentario, pero sí toma justo esa parte o esos versículos para empezar a explicar un tema que él quiere dar a entender. En este caso, el pacto edénico, el pacto adámico, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto mosaico, el pacto palestino, y empieza a explicar todos estos pactos con sus versículos referentes. Es como una prédica expositiva de las doctrinas que al menos MacDonald tiene
presente. Entonces vamos a seguir desarrollando, empieza en la línea y termina en la línea, es como el acotado a lo que se viene hablando, no es parte del comentario. Y acá tenemos cuadros, que esto vamos a verlo todo el tiempo a lo largo de esta Biblia, pequeños cuadros donde nos representan lo que se está leyendo en los versículos que se están dando, y también tenemos mapas. La verdad es que es muy bueno como esta versión y las versiones que tenemos de McDonald's es todo en blanco y negro, entonces vamos a encontrar así todo el tiempo, pero son muy ilustrativas y nos guían muchísimo para poder entender un poco qué es lo que está explicando el autor en su comentario. Acá tenemos una pequeña imagen de la Torre de Babel, una representación gráfica. Acá tenemos un pequeño mapa de las antiguas tierras bíblicas y tenemos un mapa de la tierra prometida. Acá, por ejemplo, vemos otro guión. Acá esta línea que divide un tema que quiere dar a entender la señal de la circuncisión en un punto y la homosexualidad en otro punto, que no es parte del comentario bíblico, como te digo, porque no va desarrollándolo versículo a versículo como acá sí ves, capítulo 20 del 1 al 18, capítulo 21 del 1 al 10, capítulo 21 del 11 al 13, y los va desarrollando por partes, pero estos son temas que el autor mismo va acotando de lo que se está hablando, como bien te digo, y así es desarrollado todo el texto. Vamos a ir avanzando un poco más y verás que sigue apareciendo mapas, lo cual no encontramos en otros comentarios de este estilo, de 2 tomos en 1 o 13 tomos en 1, por ahí lo vemos más a nivel lingüístico gramatical, pero este no cumple con esas cuestiones. Esto es más aplicativo y práctico, realmente es muy bueno. Y como bien verás, terminamos de pasar, las hojas son las que acabo de pasar en cámara y no hay más. Es decir, es muy breve. Y acá terminamos con notas, siempre obligatorio, donde empieza a explicar si él tomó algunas ideas de otros autores, y bibliografía. Esto es genial porque tú vas a poder ver de dónde él se basó para poder explicar algunos puntos que él cree. Y después pasamos al Éxodo con una frase de Alan Cole y algunas cuestiones a entender a grosso modo. Un pequeño bosquejo, sí, pequeño. Un bosquejo donde va a desarrollar todos sus temas, y acá ya empieza con otro tipo de material, pero tiene la misma idea: mapa, comentario, un gran mapa donde empieza a explicar un poco lo que se está explicando, el éxodo de Egipto, por ejemplo, en este caso, y los temas que él va tocando también. En este caso habla de las dispensaciones. Si tenías dudas de cuál es la postura de McDonald's, bueno, acá tenemos las dispensaciones en las que él cree. Hablamos de la inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, Pentecostés, ley, iglesia y reino. Todo esto es lo que un dispensacionalista creería, que bueno, si has visto los videos de Scofield, por ejemplo, también va por ese lado. Y William MacDonald también da esa idea y explica un poco esas posturas. Tenemos una imagen del monte Sinaí, fotografías, cuadros, ilustraciones, aparecen por todos lados. Otra ilustración, un mapa del tabernáculo y una foto de una réplica pectoral del sumo sacerdote. Así tenemos que nos acompañan por todos lados, y pequeños, ¿cómo se llamaría?, estudios que va haciendo el autor. Por ejemplo, en este caso, el tabernáculo, la ilustración que Dios nos da de Cristo, y la empieza a explicar y hace comparaciones con versículos. Realmente es un excelente material. Y recién estamos cubriendo Éxodo. Terminamos, bueno, una hoja más. Acá tenemos una imagen también que nos guía muchísimo. Como te digo, si tú quieres profundizar en la palabra de Dios de manera práctica, directa, o acudir a un material de consulta, este es el comentario bíblico que requieres. Entonces pasamos de esto, terminamos Éxodo 39, 40 y terminamos. Acá sería, como bien verás, yo no he subido de 3, 4, 5 hojas, son una hoja cada vez que estoy pasando, y básicamente es muy breve. Terminamos, como bien te digo siempre, en notas y en bibliografía. Y así como estos dos, Génesis y Éxodo que vimos, todos los libros respetan esas ideas y respetan esa estructura continuamente. Estamos ya por Romanos, Epístola a los Filipenses, una pequeña introducción con una frase de algún autor, autor famoso de lo que sería el trasfondo cristiano, y vemos acá la cultura cristiana, y acá vemos un poco el contexto en puntos como paternidad, quien lo escribió, todo eso, y empezamos con el comentario con títulos, subtítulos para guiarte, y los versículos que va abarcando siempre los va desarrollando y va explicando. Los vamos a ir, por ejemplo, a Filipenses, para darte un ejemplo de cómo hace esto. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3, donde habla: por lo demás, hermanos, guardados los perros, los falsos profetas y demás. Entonces, versículo 3, del 1 al 3, advertencia contra los falsos maestros. Ese es el título en general.
3:1 dice, por lo demás, hermanos, en negrita lo que dice la Biblia y la explicación. No significa que Pablo esté a punto de terminar su epístola, como se parece inferir de algunas traducciones que vierten finalmente, hermanos, entre comillas. El sentido literal es el siguiente: en cuanto al resto, esta misma palabra se usa de nuevo en 4:8. Los exhorta a gozarse en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. El cristiano puede siempre encontrar un verdadero gozo en el Señor, sean cuales sean sus circunstancias. La fuente de todo su cántico está alta en el cielo arriba. Nada puede afectar de verdad a su gozo, excepto si primero le priva de su Salvador. Y esto es evidentemente imposible. La felicidad natural es afectada por el dolor, la tristeza, las enfermedades, la pobreza y las tragedias. Pero el gozo cristiano pasa por encima de todas las olas de la vida. La prueba de esto es que Pablo da esta exhortación desde su encarcelamiento. Desde luego que podemos tomar consejo así de un hombre como él, bien aplicativo y bien práctico, como te digo. No encuentra trabajoso repetir lo mismo a los filipenses, porque sabe que es para seguridad de ellos. Pero ¿en qué se repite? ¿Acaso se refiere a las precedentes expresiones en las que los apremia a gozarse en el Señor, o se refiere a los versículos que siguen donde los advierte contra los judaizantes? Creemos que lo que está a la vista es lo último. 3 veces en el versículo 2 se emplea la palabra guardaos. Emplear esta repetición no les es molesto y por ellos es una verdadera salvaguardia, y para ellos es una verdadera salvaguardia. Y después va al 3:4. Todo esto abarcó 3:1, 2 y 3. Entonces, así, como bien te digo, es bien práctico, explicativo, pero práctico y conciso. Así que es una de las mejores herramientas en este aspecto que podamos tener. Así que si quieres tener una vida devocional bien interesante, donde puedas estar siendo exhortado continuamente y desafiado continuamente a tal vez cambiar ciertos aspectos de tu vida, William MacDonald hace un excelente trabajo en este aspecto. Termina Apocalipsis, termina con la bibliografía y empezamos con la bibliografía general, donde empieza a citar todos los libros, los textos académicos y todas las relaciones que fue utilizando para dar citas en algunos lugares. Después tenemos materiales no publicados, poesía, himno y música, artículos periódicos. Y todo esto en el Antiguo. Y en el Nuevo Testamento son estas las citas que utiliza, todo obviamente de manera alfabética ordenado. Artículos y revistas, panfletos también. Y por último tenemos lo que vemos constantemente, que son las mapas y las ilustraciones. Los mapas y las ilustraciones, que los tenemos constantemente apareciendo a lo largo de todo este contenido. Terminamos con la página de respeto y pasa a la contratapa. Realmente es un excelente material y te animo a poder conseguirlo, poder adquirirlo en tu librería de confianza. Y bien, hermanos, eso ha sido toda la review y la reseña del comentario al Antiguo Nuevo Testamento de William MacDonald. Espero que haya sido de tu agrado este video y deja tu comentario en la caja de comentarios apoyando este proyecto. Sabes que a mí me animas muchísimo a seguir subiendo contenido y no te olvides de dejar tu me gusta antes de irte. Dios te bendiga mucho y sigue orando, por favor, por mi ministerio aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina, para que sigamos predicando el Evangelio y haciendo discípulos de Jesús. Dios te bendiga mucho, gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.